encargados de esa presión osmótica. Los azúcares o los carbohidratos también pueden participar, pero eso es de manera extraordinaria en pacientes que tienen cantidades o concentraciones de carbohidratos muy, muy elevadas. Vamos a ver el marcador. Urban Baola va en primero, Guzmán Sandra en segundo, Cruz José en tercero, Zárate Luis en cuarto y López Mario va en quinto lugar. Vamos a ver la siguiente pregunta. Globulinas en circulación sanguínea encargadas de la respuesta inmunológica. Triángulo alfa 2, rombo gamma, círculo alfa 1 y cuadrado beta. ¿Cuál de estas globulinas son las encargadas de la respuesta inmunitaria en circulación? Muy bien. Recuerden que alfa 1 y alfa 2 contienen muchas proteínas, pero las importantes para respecto a la respuesta inmunitaria son las gamma globinas que corresponden a las inmunoglobulinas, ¿va? Vamos a ver la siguiente pregunta. Bueno, antes el marcador. Cruz José está en primero, González Itzel está en segundo, Urban Paola está en tercero, Castro Carla en cuarto y Acevedo Valeria llegó a quinto lugar. Rito Ariadna acaba de subir 5 lugares con la última pregunta. Vamos a la siguiente. Características del agua que confiere su capilaridad. ¿Qué característica del agua le confiere su capilaridad? Triángulo, punto de congelación. Rombo, calor específico. Círculo, tensión superficial. 4. Momento dipolo. ¿Cuál de estas características es la que le permite la capilaridad a el agua? 25. La tensión superficial. ¿Va? Aquí el momento dipolo y el punto congelado y el calor específico no participan tanto como la tensión superficial. Vamos a ver. Cruz José se mantiene en primer lugar, Castro Carla sube segundo, Urban Paola es el tercero, González Itzel está en cuarto y Rito Arieta acaba de llegar con quinto lugar. Cuidado con Castillo Carla que acaba de subir 7 lugares con una sola pregunta. Pregunta número 4. Proteína más abundante en circulación sanguínea. ¿Cuál de estas es la más abundante? Triángulo, inmunoglobulinas. Rombo, fibrinógeno. Círculo, HDL y cuadrado, albúmina. ¿Cuál de estas es la más abundante en circulación sanguínea? La albúmina, ¿va? Es la más abundante en circulación, es la albúmina. La HDL es una lipoproteína y las inmunoglobulinas sí pueden aumentar su concentración, sin embargo, de manera normal la concentración de albúmina es mayor. Vamos a ver, acaban de destronar a Cruz, entonces González Itzel está en primero, Carlos Castro en segundo, Urban Paola está en tercero, Castillo Carlos está en cuarto y Rito Arianda se mantiene en quinto lugar. Cuidado con Cerecedo Jimena que acaba de subir 5 lugares en la última pregunta. Vamos a la mitad, chicos. Quinta pregunta, corresponde al edema generalizado. Edema generalizado, triángulo, hidrotórax, rombo, anasarca, círculo, hipedema y cuadrado, ascitis. ¿Cuál de estos corresponde al edema generalizado? Muy bien, anasarca. Entonces, anasarca es como se le conoce al edema generalizado, ¿va? Vamos a Urban, Paola acaba de subir al primer lugar, Castro se mantiene en segundo, Rito está ahora en tercero, Mejía Sofía en cuarto y Cruz acaba de retomar José en quinto lugar. 5 lugares llevan una racha de 3 respuestas correctas al hilo. Pregunta número 6. ¿Cuál de los siguientes no es una función de la linfa? No es triángulo, nutrición, rombo, oxigenación, círculo, desecho y cuadrado, protección. Oxigenación, ¿va? Mientras nutrición, sí, porque participa en el movimiento de tanto desechos como nutrientes. Desechos, porque lleva justamente los desechos del metabolismo de las células. Protección, porque lleva a los antígenos hacia los ganglios linfáticos y eso permite la activación de la respuesta inmunitaria. La oxigenación no es parte de este proceso, ¿va? Recordemos que no tiene hemoglobina. Vamos a ver el marcador. Rito sube a primer lugar, Ariadna Urban está en segundo, Castro en tercero, Vences Ana está en cuarto y González Itzel está en quinto lugar. Cuidado con Rojas Jimena, porque va en
ha subido muchos lugares en la última pregunta. Séptima. Es la linfa lechosa que proviene del intestino donde carga grasa absorbida en los intestinos. Triángulo, linfa, rombo, bolo, círculo, linfa parda y cuadrado, kilo. Muy bien, 17 se fueron por la respuesta correcta, que de hecho esto es una repetición de la pregunta, una de las preguntas de la sesión anterior. O sea que los que se fueron por linfa grasa solo se fueron por lo que recordaron, porque lo que se asocia con la pregunta, porque no estudiaron lo que vimos la semana anterior. ¿Va? Vamos a ver, el marcador Urban Paola va en primer lugar, Castro Carla en segundo y está en fuego porque lleva 6 respuestas correctas al hilo. Vences Ana está en tercero, González Isel en cuarto y Álvarez Miguel en quinto. Vamos por la octava pregunta. Es un ejemplo de una pérdida insensible de agua. Pérdida insensible de agua. Triángulo, agua metabólica, rombo, respiración, círculo, lágrimas y cuadrado, orina. ¿Cuál de estos corresponde a una pérdida insensible de agua? Perfecto, 20 se fueron por respiración, 5 se fueron por agua metabólica, la cual en realidad es una entrada de agua, no es una salida, es la entrada de agua, la generación de agua a través del metabolismo. Lo mismo que están viendo en bioquímica, que se genera agua a través de los procesos metabólicos, genera entrada, ¿va? La orina es un tipo de pérdida sensible. Recuerden que las se clasifican en sensible e insensible por si ustedes sienten la pérdida de agua. Cuando orinan claramente sienten que pierden agua, se dan cuenta, se percatan, por lo tanto es una pérdida sensible. Las lágrimas se siente cuando pierden esta agua, pero además ustedes seguramente la asociaron de que es insensible porque los hacen llorar cuando son unos insensibles y por eso pierden agua, pero las pérdidas insensibles son aquellas donde no se dan cuenta que pierden agua. A través de la respiración, a través de hablar, en este momento que estoy hablando, estoy perdiendo agua con el medio ambiente, ¿va? Entonces, esa es la correcta. Vamos a ver el marcador. Urban se mantiene primero, Castro se mantiene en segundo con 7 respuestas correctas a través de todo el cuestionario. Vences Ana está en tercero, Rito Arieta acaba de subir al cuarto y Castillo Carla está en quinto con 5001 puntos. Vamos a la penúltima pregunta. Enzima cuyo aumento en sangre es una señal de daño hepático. ¿Va? Triángulo, aminotransferasa. Rombo, amilasa. Círculo, creatinsinasa y cuadrado, troponina. ¿Cuál de estas es una enzima de daño hepático en circulación? Lo que llamamos enzimas de escape o enzimas de daño tejido específico, en este caso hepáticas. Recuerden que la amilasa correspondía a una enzima pancreática y esa era la pregunta anterior, ¿va? Actualmente estábamos preguntando sobre el daño hepático y la aminotransferasa era la correcta, ¿va? Vamos a el marcador. Castro Carla está ahora en primer lugar, tiene una racha de 8 respuestas correctas al hilo, solo ha fallado uno a través de todo el juego. Urban Paola está en segundo, Vences Ana está en tercero, Álvarez Miguel está en cuarto y Rito Arieta se mantiene en quinto lugar. Vamos por la última pregunta, chicos. Última pregunta. La insuficiencia cardíaca causa edema por triángulo, aumento de la presión de la permeabilidad capilar, rombo, aumento de la presión hidrostática capilar, círculo, disminución de la presión oncótica o cuadrado, obstrucción linfática. ¿Cuál de estas causas, que son las 4 causas generales de edema, es por la cual genera edema la insuficiencia cardíaca? Aumento de la presión capilar, hidrostática capilar. Recuerden que hay 4 causas generales de edema que son ahí. La obstrucción linfática es cuando el linfático es obstruido, por ejemplo, por algún parásito, que es poco común en México, pero por ejemplo, que aparece en pacientes que tengan un drenaje linfático inadecuado o que se les quita el drenaje linfático, por ejemplo, cuando se retiran cadenas ganglionares, ya no hay drenaje, ¿va? Esta es una obstrucción, una eliminación del conducto linfático y por lo tanto ya no hay quien se lleve el agua y se encharca. El aumento de la permeabilidad capilar depende de que los vasos sanguíneos sean mucho más permeables, o sea que los agujeros entre ellos se aumenten. Esto ocurre principalmente en una respuesta inflamatoria y el caso más común es una reacción alérgica.
La disminución de la presión oncótica, recuerden que las proteínas jalan hacia donde está en el agua, la presión oncótica capilar jala, son las proteínas que están en circulación, jalan el agua hacia el interior de los vasos sanguíneos, y cuando estas disminuyen en circulación, por ejemplo, en algún paciente con un daño hepático severo, donde las proteínas disminuyen en circulación, pues esto genera que el agua ya no lo jalan a estas proteínas y se queda en el exterior. Por último, solo les quedaba la presión hidrostática capilar, que recuerden que una insuficiencia cardíaca genera esto, un cambio en la presión hidrostática capilar, y entonces esta es la causa general por la que genera edema en la insuficiencia cardíaca. Vamos a ver el podio. En tercer lugar, con 7 de 10 correctas, a Urban Paola y 6.144 puntos, con 8 de 10 a Castro Carla. Y en primer lugar, con 9 de 10 respuesta correcta y 6.599 puntos, Vences Ana. Entonces, Vences Ana acaba de lograr el primer lugar en esta sesión de sistema hemático de agua y edema, y acumula el primer lugar para poder ganar el giveaway al final del semestre, ¿va? Vamos a pasar a el Mentimeter. Lo que vamos a hacer es que vamos a resolver dudas respecto a los dos temas a través de esta página. Recuerden entrar a www.menti.com y ser el código 14609423 o utilizar el link que les acabo de mandar a través del chat a todos, para poder ingresar directamente. Y les pido que coloquen en esta sección sus dudas sobre los dos temas, agua y edema, ¿va? Ok. En lo que van colocando sus dudas, les pido que en este momento es cuando les pido que todos aquellos que puedan encender su cámara, por favor la enciendan para hacer un poquito más amena la sesión del día de hoy. Recuerden que esto permite que nosotros seamos un poquito, interactuemos un poquito más con ustedes. No es obligatorio, pero todos los que puedan, por favor, enciendan su cámara. Eh, Ahora, también les recuerdo que esta prácticamente es la última, no, la siguiente sesión es la última antes del primer parcial. Hemos cumplido con los temas de manera ordenada, y parece ser que sí vamos a cumplir con los temas que corresponden para este parcial, ¿va? El parcial va a ir desde la primera sesión, que es el hematopoiesis y órganos linfoides y médula ósea, hasta el tema de la siguiente semana, que corresponde a electrolitos y equilibrio ácido-base. ¿Qué pasó, López García Mario? Una amiga que no puede entrar a la sesión, Esmeralda, creo que se llama. Ajá. Ah, No no, tengo no, nadie Ferchis, Fernanda. pues no tengo nadie en la sala de espera. Ah, caray. Si quieren, mándenle el link. Les voy a mandar el link a través de está, a través de Telegram, porque recuerden que en el caso particular de nuestras sesiones, cada sesión tiene un link distinto, entonces seguramente está queriendo ingresar a uno de los links anteriores, pero ya les acabo de mandar de nuevo el link a través de el Telegram, para esta sesión. Entonces, que cheque por favor que sí sea este link para que pueda ingresar, ¿va? Porque no tengo nadie de sala de espera. Ok. Gracias. No, a ti. Ah, mi tío. Ok. Perfecto. Entonces, ok. Ya tenemos aquí ya empezamos a tener preguntas. Nada más, justo les recuerdo a todos que esta sería la penúltima sesión antes del parcial. Entonces, el parcial va a abarcar, en la siguiente sesión vemos electrolitos y equilibrio ácido-base. Veamos dos temas, electrolitos y equilibrio ácido-base. Vamos a ver hoy agua y edema. Vimos plasma y linfa, ¿va? Y pedimos previamente hematopoiesis y órganos linfoides. Esos son los temas que van a venir en ese parcial, ¿va? Para que lo tengan en consideración, para que empiecen a repasar para este examen. De todos modos, la siguiente sesión, de lugar de haber Kahoot normal, que es el Kahoot que tenemos de 5 preguntas de la sesión previa y 5 preguntas de la sesión presente, vamos a tener un Kahoot especial, y ese Kahoot va a ser sobre todos los temas. Ese Kahoot va a ser, vamos a llamarle preparcial. Este preparcial va a tener todos los temas que van a abarcar el parcial,
Entonces va a ser como un entrenamiento previo. Entonces les pido que para la siguiente sesión estudien todos los temas que vimos hasta ese día, incluyendo los de ese día que son electrolitos y equilibrio ácido base. Y vamos a hacer un examen para que podamos repasar para ese parcial y no les sea tan pesado, para que se vean más o menos cómo son las preguntas, ¿va? Les voy a hacer preguntas muy parecidas a las que vienen en el parcial, con la estructura parecida a la del parcial, para que no, para entrenarnos, ¿no? Entonces, tranquilos, nada más empiezan a estudiar desde ahorita para ese parcial y eso les va a facilitar la vida muchísimo, ¿va? Entonces, de una vez. Va. Ósmosis, presión osmótica. Sí, sí, el que preguntó si puede hacer el de reposición, claro que por supuesto que sí, pueden hacer la reposición, no se preocupen, ¿va? Entonces vamos a empezar con estas dos que van muy de la mano y ahorita regresamos a las demás, ósmosis y presión osmótica, ¿va? Entonces en el caso de la ósmosis, ustedes ya lo han visto muchas veces, porque ustedes ya son expertos en agua. Agua es un tema que se ve toda la vida desde bien al inicio de biología. Ustedes ven ósmosis todo el tiempo. Entonces, es muy sencillo para ustedes, ¿va? Entonces, la ósmosis es el paso de agua a través de una membrana semipermeable. ¿Por qué? ¿Por qué les dicen eso? Si ustedes revisan el término así del libro, es el paso de agua a través de una membrana semipermeable, desde donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. Unos lo han visto al revés, ¿no? De menor concentración a mayor concentración o de mayor a menor. Y uno dice, pues repiten el término nada más porque así viene, ¿no? Entonces, pero recuerden que hay que entender el término, no aprendérselo, sino entenderlo, ¿va? ¿Qué significa que pasa el agua a través de una membrana semipermeable? O sea, que pasa a través de una membrana, de una pared, que deja pasar ciertas cosas y otras no, ¿va? Por eso es semipermeable. O sea, algunas sí pasan y otras no. Digamos que es una membrana payasa que solo deja pasar el agua. Ese es porque eso es semipermeable, solo deja pasar el agua. A lo demás no lo deja pasar, o sea, los iones no los deja entrar. Por eso es semipermeable. Lo único que se puede pasar es el agua. Imagínense que están en su escuela, algún día conocerán Iztacal, esperemos, y entonces entre los salones digamos que hay una pared y esa pared entre salones tiene pequeños hoyitos hasta arriba, que son las ventanas. Esa pared de ahí es una membrana semipermeable entre los dos salones. ¿Por qué? Porque ustedes no van a poder pasar a través de los mendigos hoyitos de la ventana. Ustedes son soluto, ¿va? Son iones. Ustedes no pueden pasar a través de la ventana porque es muy chiquita, pero el aire sí puede pasar de un salón al otro. Entonces, si en el salón de al lado alguien se está comiendo una torta de tamal bien olorosa, va a pasar hacia su salón porque es permeable al aire y se van a enterar que el de al lado está comiendo tortas de tamal, ¿va? Pero ustedes no pueden pasarse a través de la ventana al otro lado y comerse la torta del vecino. No se puede porque es semipermeable. Eso significa que es semipermeable. Ahora, recuerden por qué de donde hay concentración, mayor concentración a menor concentración o menor a mayor, ¿no? Las dos son correctas, en realidad. Lo importante es de qué estamos hablando. En la solución hay dos cosas. Ustedes pueden ver aquí el ejemplo en el vasito. En la solución hay dos cosas, ¿va? Los puntitos azules o morados, como los vean ustedes, porque yo soy daltónico, bueno, no es cierto, pero no sé qué color sea. eh, los puntitos son iones, ¿va? Ustedes, digamos, en el salón son iones. Los iones son los puntitos son iones. Y el espacio que no hay nada, que es azul más clarito, es agua, ¿va? Entonces, hay dos cosas ahí, iones y agua. ¿De qué estamos hablando cuando decimos que de mayor a menor concentración, ¿va? Si vemos los dos, ven que aquí hay un vidrio, en realidad es una membrana que solo deja pasar agua. Esa es la membrana semipermeable. Si hablamos de la imagen que están viendo, del lado derecho, donde hay pocos puntitos, y del lado de izquierdo, hay muchos puntitos. Si hablamos de concentración de iones, ¿dónde hay más? ¿De mi lado derecho o de mi lado izquierdo, muchachos? ¿Dónde hay más puntitos? Del lado ¿Del lado? El izquierdo. Is izquierdo, izquierdo, muy bien. Entonces, la concentración es mayor del lado izquierdo que del lado derecho, pero de iones. Ahora, al revés, si consideramos la concentración de agua, o sea, donde es el espacio donde no hay iones, ¿dónde hay más concentración de agua? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? Del del derecho. lado Derecho. Del derecho, así de fácil, ¿no? Ahora, va así. Ahora, ¿qué se va a mover o hacia dónde se va a mover el agua? El agua es socialista. Está muy de moda ahorita, ¿no? Socialista. Entonces, ¿qué significa que es socialista? Que le quita a los que tienen mucho para darle a los que tienen poco, ¿no?
Que todos tengamos lo mismo. El agua es socialista, ¿va? Entonces, ¿qué va a hacer el agua? Ah, no, de este lado hay muy poquita agua, del lado izquierdo hay muy poquita agua. Entonces, ¿qué hay que hacer? Darles agua. Le quito al lado que tiene mucha agua para darle al que tiene poca agua. Entonces, se va a mover de donde hay mucha agua a donde hay poca agua, de mayor concentración a menor concentración de agua. Pero si lo vemos al revés de iones, el agua se va a mover de donde hay menor concentración de iones a donde hay mayor concentración de iones, porque el agua es socialista, es la que es socialista es el agua. Entonces el agua siempre va a tratar de estar en equilibrio, se va a mover donde hay poquita agua, para que el agua esté en la misma concentración, ¿va? Entonces piensen que el agua es AMLO, le quita a los que tienen mucho para darle a los que tienen poco. Entonces, así es. Entonces, el agua es AMLO. Entonces, el fenómeno de donde él está quitando a todos los ricos para darle a los pobres, ese es la ósmosis. Así de sencillo, ¿va? Así de sencillo. Pero Ahora, ¿no? no, Ok. no, nada. Ah, no, perfecto, Paula. Muy bien. Entonces, ahora, esa es ósmosis. Ahora, ¿qué es presión osmótica? La presión osmótica es la concentración, corresponde a la concentración de iones. Entre más iones tenga, más el agua se va a pasar hacia allá, ¿no? Porque si decimos que se mueve hacia donde hay mayor concentración de agua, de iones, pues los iones son los que van a mover esa agua, ¿no? Entre más iones tenga una solución, más con más fuerza va a jalar esa agua, ¿va? ¿Por qué? Porque recuerden que lo que hace es moverse el agua de donde hay menor concentración a donde hay mayor concentración de iones, ¿va? Entonces, el agua, la presión osmótica es la da la concentración de iones. Si ustedes quieren revisar el concepto del libro, la presión osmótica es la presión que necesito para evitar la ósmosis. En esta U de vidrio, lo que hicieron fue poner en medio de la U una membrana, ¿va? De nuevo, la misma membrana semipermeable. De un lado, del lado derecho, ponen una solución salina, agua de mar, ¿va? Y del otro lado ponen agua de un río. Como, ¿dónde hay más sales? ¿Del lado del agua de mar o del lado del agua del río? Del lado del mar, ¿no? Del lado del mar. Del lado del agua del mar hay más sales. Por lo tanto, el agua se va a mover de donde hay poca agua, donde hay mucha agua, donde hay poca agua. O sea, del agua del mar, del agua del río se va a meter hacia el agua del mar. ¿Por qué? Porque es socialista. El agua del mar dice, ah, pobrecita, el agua del mar tiene poca agua, le voy a dar pasar mi agua. Eso dice el agua del río. Y se la pasa hacia acá. Si yo quiero evitar ese movimiento de agua, meto una jeringa, un émbolo de una jeringa del lado de donde está el agua de mar, y en ese momento la presiono con suficiente fuerza para que no se mueva el agua. Yo así mido la presión osmótica. O sea, cuánto debo presionar para evitar que el agua se mueva. ¿Y qué lo determina? La concentración de sales. Entre más sales tiene una solución, mayor presión osmótica va a generar, ¿va? Entonces, eso es presión osmótica. ¿Por qué es importante? Porque nosotros podemos medir en los pacientes la concentración de estas sales, principalmente sodio, ¿va? ¿Va? Entonces, ¿por qué? Porque yo puedo medir el sodio y ver cómo está el sodio en circulación. Entonces, imagínense que esto ocurre dentro de los vasos de las personas. Entonces, la cantidad de sodio que tiene en circulación una persona sí va a estar asociada a si el agua se queda en los vasos o se sale de los vasos, ¿va? Entonces, por eso es importante que entendamos este movimiento de agua. Entonces, si tiene mucho sodio en todas sus celulitas, pues el agua no va a estar normal, ¿va? Entonces va a alterar los fenómenos hídricos del cuerpo. Ok. Va, doctor Saucedo, ya que qué bueno que ya regresó, nos preguntan, diferencia entre hidrotórax y derrame pleural. El hidrotórax es cuando hay una fuga sostenida de líquido y no hay ruptura bueno, puede ser por secundaria ruptura o a entrada de líquido. Es muy raro que se haga un hidrotórax. En realidad lo más común es un hemotórax traumático o un kilotórax por ruptura del sistema linfático de área. Diferencia entre hidrotórax y derrame pleural. Los derrames pleurales se van a dar secundarios puede ser por fuga capilar o puede ser por un fenómeno irritativo infeccioso. Incluso el derrame pleural tiene ciertas características bioquímicas para poder establecer si es un trasudado o es un exudado, ¿vale? Si quieren más adelante vemos eso, pero
Esa es la diferencia. Usualmente uno es de origen traumático, exceptuando si hay una fuga. La única vez que yo he visto un hidrotórax fue en un quemado. Es la única ocasión en la que yo he visto un hidrotórax, les repito. Lo más común es un neumotórax, un hemotórax o un quilotórax. Y usualmente son de orígenes traumáticos. Y los derrames pleurales usualmente son de origen oncológico, de origen irritativo infeccioso como en las neumonías, o de origen por alteraciones osmóticas, donde hay una fuga de líquido a tercer espacio, específicamente de la pleura. ¿Podría explicarlo de trasudado? Ok. Hay una diferencia entre exudado y trasudado, ¿ok? El exudado usualmente es cuando hay un sistema de capilares que está dañado, que usualmente hay datos de infección y que esto es secundario a que comienza a fugarse, eso se llama fuga capilar. Ese es el exudado. El trasudado es cuando no se origina propiamente de los capilares, sino se origina por un aumento en la presión a nivel de la pleura y esto comienza a generar que se empiece a acumular líquido. Lo más común es que los trasudados sean de origen no infeccioso y los exudados sí pueden ser de origen infeccioso. Obviamente, en lo que corresponde al laboratorio, se tiene que revisar densidad de líquido, cantidad de electrolitos, si hay o no zona de bacterias, el tipo de células que hay. Y a partir de eso, se puede establecer si es de origen infeccioso o no. Usualmente, se evalúan porcentajes de invasión o porcentajes de entrada de líquido. Por arriba del 30% de líquido a nivel pleural se tiene que drenar funcionando. Por debajo de eso se puede intentar eliminar con diuréticos, ¿ok? Pero bueno, les repito, depende mucho de la naturaleza, porque si es un exudado infeccioso, eso se va a tabicar, entonces no hay manera de sacarlo. Espero que les haya servido lo que les expliqué. Si quieren, luego les pongo unas diapositivas donde lo explico con manzanitas y peritas. Déjenme lo busco. Va, entonces en lo que lo busca, yo paso a las otras preguntas, ¿va? Eh, Muy bien. Dilatación anómala. ¿Esto qué significa de la dilatación anómala? El agua no se dilata como normalmente se dilatan casi todos los objetos, bueno, los materiales a través de la naturaleza. Lo que ocurre normalmente, es que entre un sólido siempre es más denso que el líquido. Por ejemplo, si ustedes toman un pedazo de metal y lo ponen en el agua, se hunde, ¿no? ¿Por qué? Porque es más denso. ¿Va? Y normalmente va de densidad, o sea, lo más denso es el sólido, después menos denso el líquido y lo menos denso de todo es el gaseoso. ¿Va? Eso es como ocurre en la física de la mayoría de los materiales en el planeta. Pero el agua es rara, porque el agua no funciona así. Sí, el gaseoso es el estado menos denso, o sea, hay menos moléculas por unidad de volumen. Después es el sólido y al final el líquido. El líquido es un estado mucho más denso. Y yo sé, ¿por qué? Nunca se han puesto a ver que cuando se sirven su agua de Jamaica y le echan un hielo, el hielo flota y es agua. Y ¿por qué? Si el hielo es un sólido y el líquido, pues debería ser más sólido, más denso el sólido, el hielo, ¿no? Y debería hundirse. Pero no, flota. ¿Flota por qué? Porque es menos denso. Ahora, ejemplo de qué es esto de la densidad, a veces es medio complejo, pero imagínense que estamos hablando de densidad de humanos, ¿va? Entonces imagínense que van en el metro ese que ya no están ocupando gracias a que las clases son en línea y no tienen que viajar en el metro e ir apachurrados. Pues imagínense que van en el metro y el metro tiene tres estados, ¿va? Si ustedes se suben al metro a las 7 de la mañana, entre las 6 y las 7 de la mañana, ¿el metro cómo va? Es lleno. Lleni- ¿No? Llenísimo, ¿no? O sea, el chofer quiere romper las leyes de la física y dice que dos objetos pueden ocupar el mismo espacio y ustedes van encima del vecino y ya les va a tocar en el vecino no sé qué o le van tocando al vecino no sé qué. Entonces, ¿por qué? Porque están todos demasiado juntos. La densidad es inmensa.
Porque hay más de 500 humanos en un maldito vagón de metro. ¿Por cómo le hace? ¿Quién sabe? Pero ahí van, ¿no? Hasta encima ya apilados van. Ahora, el metro tiene otro estado que es el fin de semana a eso de la 1 de la tarde, el domingo, pues realmente no hay problema, ¿no? Porque todos van así, en sus asientos, hay hasta asientos que sobran, hasta hay personas que van acostados en el vagón del metro, en los sillos. ¿Por qué? Porque hay mucho espacio. Entonces, en ese caso, la densidad de humanos en el metro es muy baja, ¿no? Esa densidad muy baja es como el estado gaseoso, que todos van así, súper estirados, con sus patotas abiertas y no hay problema, y nadie se ofende, pues porque hay espacio. Entonces, ese es el estado gaseoso. El estado líquido es el metro a las 6 de la mañana de lunes a viernes. Y el estado sólido es un estado intermedio, como eso de lunes a viernes, más o menos como a mediodía. No es que vaya súper vacío, pero no es como el fin de semana. Pero pues, todavía se puede, todavía hay espacio, ¿no? Entonces la densidad es intermedia. Entonces, como él es más denso el líquido, o sea, porque hay más gente en el metro a las 6 de la mañana de lunes a viernes, que si ese mismo lunes a viernes a mediodía a las 12, pues digamos que entonces el sólido tiene menos personas por metro, ¿va? Ahora, ¿por qué ocurre esto? Ya dejando atrás el ejemplo del metro. Porque las moléculas de agua pueden interactuar con ellas. Cuando están en estado gaseoso, el estar en estado gaseoso, la energía, el calor, muchachos, es energía y la energía solo es vibración. Cuando las moléculas vibran, porque están calientitas, vibran, chocan tanto entre ellas que dejan espacio. Tienen mucha energía en estado gaseoso. Cuando bajan de energía en estado líquido, ya no vibran tanto y pueden interactuar. En estado líquido, más o menos, pueden estar interactuando con dos moléculas a la vez. 2.5 les dicen ahí, uno dice qué significa 2.5. O sea que uno la medio quieren y otra medio interactúan y medio no. No. Significa que están unidas a dos moléculas y hay una tercera a la que se unen y después se despegan. Se unen y después se despegan. Eso significa las 2.5 moléculas. Ahora, cuando están en estado sólido, no tienen nada de energía. Las moléculas de agua no tocan, no vibran nada casi ya. ¿Y qué ocurre? Que interactúan con más moléculas a la vez. Y entonces pueden interactuar con hasta 4 moléculas a la vez, porque ya no tienen energía, se pueden tomar de las manos. Y cuando hacen esto, forman estas estructuras, muchachos. Estas estructuras donde dejan mucho espacio entre ellas. ¿Ya vieron? Aquí hay mucho más espacio que acá. ¿Por qué? Porque acá están formando los 4 enlaces perfectos que pueden formar. Y forman estas especies de cubos y aquí dejan mucho espacio vacío. Y ese espacio vacío son los espacios vacíos que hay en el metro a mediodía de lunes a viernes, ¿va? Por eso hay mucho espacio entre ellos y por eso cuando se vuelve un sólido deja mucho espacio entre ellos y puede flotar el hielo sobre su vasito de agua de Jamaica, ¿va? Ahora, ¿de qué nos sirve saber esto del agua? Cuando una persona está en un ambiente muy frío, entonces lo que ocurre, imagínense que sus células son como una coca. El doctor diría que una coca light, porque a él le encantan las cocas light, pero ustedes imagínense que una coca normal. ¿Qué pasa si meten una coca al congelador y la dejan ahí? Se congela. Se congela. Explota. Se congela y con el tiempo explota, ¿va? ¿Por qué? Porque el agua se expande cuando se congela. ¿Por qué? Porque deja espacio entre ellos. Y si no, vean, el día que meten un vaso de agua, metan un vaso de agua, no de vidrio, de plástico, a su refri y vean cómo después el hielo cubre más espacio o llega más lejos que llegaba el agua. O metan la coca a ver al refri y vean cómo se pone gorda, 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 gorda. Entonces, y si tienen suerte explota y lo regaña su mamá. Pero, ¿qué pasa? Aumenta de tamaño. Imagínense que su célula es una botella de Coca-Cola. ¿Va? Porque tiene agua y otras cosas ahí, azúcar y un montón de cosas. Entonces, si ustedes luchan ahí y ustedes congelan una célula, ¿qué creen que le pase a la célula? Si a la botella de Coca-Cola, Se congela y después se puede causar como necrosis. exactamente, se congela y lo que ocurre es que estalla. ¿Cómo estalla? Los cristales que se forman tienen forma de agujas, los vidrios, los hielos, los cristales de agua. Entonces lo que hacen esos cristales es reventar a la célula. Entonces las personas que están en temperaturas muy bajas les generan necrosis en los tejidos. Sí, sí, sí. Ciertamente es porque la circulación, como van a ver en cardio, disminuye y los miembros superiores e inferiores ya no reciben suficiente aporte de sangre. Pero al inicio, las células más al exterior de este tejido de los miembros superiores e inferiores se están estallando por el frío.
y esto genera necrosis, la muerte del tejido, se empiezan a morir las células poco a poco. Ahora, durante la primera sesión que tuvimos de hemático hablamos de hematopoiesis de células troncales y seguramente han escuchado que las troncales se pueden congelar, por ejemplo, las de cordón umbilical, ¿no? Todos han escuchado que les venden congelar sus células troncales de cordón umbilical. Dices, ah, chihuahua, ¿así cómo le hacen? Ah, lo que se hace es tomar a las células, se toma el cordón tiene vasos sanguíneos, se toma una jeringa con una solución especial, que vamos a ver ahorita que es una solución salina, y esa solución lo que se hace es pasarla a través del el gran conducto del vaso linfático, el vaso sanguíneo que tiene la placenta y el cordón umbilical particularmente, y se saca ese líquido para arrastrar a las troncales. Esas troncales después se ponen en un medio de cultivo que tiene nutrientes, pero después se les agrega un último elemento, se llama DMCO o dimetilsulfóxido. Ese DMCO es en realidad un lípido y ese lípido lo que hace es quedarse en la solución y lo que hace es que no se forman los cristales de hielo, es una grasa. Si ustedes a agua le agregan una grasa, se congela más lentamente o incluso ya no se congela. Entonces, ese DMCO forma gotitas de grasa alrededor de las células y yo puedo colocar esas células en nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido más o menos va desde menos 170 a menos 210 grados centígrados. ¿Va? Menos 170. Si su refri es muy buenazo, llega a menos 20. ¿Va? Entonces estamos colocándolo en una cosa que está a menos 200 grados centígrados. ¿Qué va a hacer? Que como está tan baja la temperatura, no hay metabolismo, nada se descompone y como está en una solución que evita la dilatación anómala del agua, las células pueden vivir ahí años, décadas. Tenemos células guardadas por 50 años con esta metodología, las sacas de ahí, las pones a crecer y crecen bien bonitas. Entonces, esto es criopreservación de células. Actualmente ya se puede hacer con tejidos y esperamos que a largo plazo con órganos completos. ¿Va? ¿Y cómo sabemos cómo hacerlo? Pues por física. Sabemos que hay dilatación anómala del agua, sabemos que la podemos modificar con lípidos y sabemos que podemos preservar células. ¿Va? Hasta ahorita ya tejidos. Más allá no se ha logrado actualmente conservar un órgano completo, pero esperemos que a largo plazo sí se logre. ¿Va? Ahora, soluciones hiper, hipo y isotónicas, ¿va? Ya hablamos de ósmosis y que el agua es socialista, ¿va? O sea, el agua siempre va a ir hacia donde hay menos agua. ¿Para qué? Para que todos tengan lo mismo, ¿va? Entonces digamos que, como se observa en la imagen, ustedes tienen una célula que el espacio en blanco vacío es agua y los puntitos morados son sales, ¿va? Ahora, si yo, digamos, esta concentración es la concentración normal, ¿va? Que son 280 miliosmoles. Preguntaron qué era la diferencia entre esmolalidad y osmolalidad. No, para nosotros, una es en la cantidad de solutos sobre litros de solución y otra sobre kilos. Pero para nosotros en medicina va a ser lo mismo, no se rompan la cabeza. No vamos a diferenciar entre osmolaridad y osmolalidad. ¿Por qué? Porque una es en litros y otra es en kilos, sí, pero en los humanos trabajamos con agua. O sea, ustedes tienen litros de agua. Por muy alcohólicos que sean y muchos el viernes se vayan a tomar, pues no van a tener grandes cantidades de alcohol en circulación. Pues nunca vamos a hablar en un humano en soluciones con alcohol, sino en soluciones con agua. Y el agua en general, casi un litro de agua pesa casi un kilo. Es casi idéntico, un kilo que un litro. Entonces, para nosotros da igual. El químico que conozcan, que se les acerque, se dice, no, no es lo mismo, no es lo mismo. Sí, pero tú trabajas con soluciones de acetona y alcoholes y cosas raras. Entonces, nosotros no, trabajamos con humanos. Entonces, para nosotros, la misma cosa, ¿va? No se preocupen, ¿va? Y los miliosmoles, pues son un osmol tiene 1000 osmoles, ¿va? Entonces, si dividen a un osmol en 1000, es un miliosmol. Entonces, por eso pues, van a ver que en las soluciones en realidad dice miliosmoles. ¿Por qué? Porque del humano las concentraciones nunca llegan tan altas, ¿va? Entonces, digamos que la concentración es de 280 miliosmoles. Es la concentración normal de sales en una célula humana, ¿va? En general en cualquier célula, ¿eh? Casi. Ahora, si yo coloco a esta celulita en una solución isotónica, la misma tonicidad,
O sea, hace que esta solución tiene 280 miliosmoles igual que el interior de mi célula. O sea, si dan los puntitos, tienen la misma concentración de puntitos la solución que el interior de la célula, ¿va? Esta es la sociedad socialista perfecta de AMLO. ¿Por qué? Porque todos tienen lo mismo. Entonces, ¿va a mover agua? Si afuera tiene la misma cantidad que adentro, ¿se va a mover el agua? Pues no, ¿verdad? No, que hay equilibrio, ¿no? Hay equilibrio. Ese es el equilibrio. Entonces, yo coloco una solución isotónica en mi célula, no le va a pasar absolutamente nada. El agua no se va a mover. ¿Por qué? Pues porque es lo mismo adentro que afuera. No hay necesidad de mover. ¿Qué solución es isotónica? Una solución de cloruro de sodio 0.9% y una de glucosa 5% es el ejemplo más clásico de soluciones isotónicas. Aunque el doctor Saucedo les puede decir que hay muchas más complejas y mucho más cercanas a la realidad. Más caras también. Ahora, si yo coloco a mi célula en una solución hipotónica, hipo menos, tónica, o sea, tonicidad, concentración, siempre que hablamos de tonicidad estamos hablando de concentración de iones, hipotónica, si ven aquí la solución, tiene menos puntitos que el interior de la célula, ¿no? La concentración de sales es menor. Aquí dice que tanto es menor, 200 miliosmoles. La normal es de 200. ¿Va? Entonces, como afuera hay más agua que adentro y el agua es socialista, ¿qué va a hacer el agua? ¿Va a pasar de dónde a dónde? De afuera hacia adentro. Perfecto. Muy bien, Ana Gabriela. De afuera hacia adentro y la célula se va a hinchar, se va a poner gorda, se va a edematizar, se le va a meter el agua. Entonces, esta es una célula, se hincha. Al final lo que le va a pasar a esta célula es que se va a reventar, ¿va? En esta solución hipotónica. O sea, si ustedes colocan una célula a un tejido en una solución hipotónica, o sea, por ejemplo, una solución con pura agua o con una concentración muy bajita de sales, entonces la célula se va a hinchar, porque el agua se está metiendo, porque es socialista. O sea, allá adentro tienes muy poquita agua, te voy a dar masas. Más agua, más agua, más agua, y se hincha y explota. Ahora, si yo coloco a mi célula en una solución hipertónica, o sea, con más concentración de la normal, ¿qué tanto? Por ejemplo, aquí dice 360 miliosmoles. Significa que es una solución salina mucho más concentrada que la de acá arriba, ¿va? Entonces, si yo la pongo en esa solución, el agua, si se dan cuenta, el exterior de este líquido tiene más sales que el interior de la célula. El agua es socialista. ¿De dónde se va a mover a dónde? De adentro hacia afuera. De dentro hacia afuera. El agua se va a salir de la célula y la célula se va a chupar como una pasa. ¿Se han visto las pasas, no? Una pasa, como está aquí que no me comí de mi yogur de la mañana, es una uva. Esta uva se hizo así porque se le salió el agua. Lo mismo le pasa a sus células. Cuando colocan una célula en una solución hipertónica, se le sale el agua y se pone chupada como pasa. El término correcto es secrena. O sea, se le sale el agua. Y eso es lo que ocurre cuando las células son colocadas en estas soluciones. Ahora, ¿por qué es importante que yo entienda esto? Que viene desde la primaria. Porque ustedes pueden colocarle a un paciente soluciones hipertónicas, hipotónicas o isotónicas. O sea, al paciente se le puede colocar este tipo de soluciones. Normalmente lo que se coloca es una solución isotónica, es decir, con la misma concentración de sales. ¿Por qué? Si yo normalmente estas soluciones se van a colocar cuando veamos transfusiones, por ejemplo, cuando un paciente pierde volumen sanguíneo. Si un paciente con un sangrado, actualmente, si el paciente está sangrando y no se ha perdido un volumen extremo de sangre, lo que se hace es colocarle una solución isotónica. Se le llama una solución, un expansor de volumen. ¿Por qué? No se les pone sangre, ya no se pone una transfusión. O sea, antes sangraba el paciente, póngale sangre. No, ya no. Se les pone una solución isotónica. ¿Va? O si el paciente viene deshidratado, se le pone una solución isotónica. ¿Por qué? Pues porque no le quiero mover sus células. ¿Qué pasa si yo le pongo una solución hipotónica? Le voy a edematizar sus células, se van a hinchar. Si le pongo una solución hipertónica, se las voy a hacer pasita. Entonces lo que tengo que hacer es poner una solución isotónica. ¿Va? Si yo coloco, vean, esta es una gráfica que está interesante porque este es el color como naranja o melón, como ustedes quieran, es el líquido intracelular, lo que está dentro de la célula. El amarillo es el extracelular y la gráfica muestra litros en el eje de las X y en el eje de las Y la osmolaridad, la concentración de iones, ¿va? Si yo coloco a un paciente una solución isotónica, la concentración de sales no cambia. ¿Por qué? Pues porque tiene la misma, por eso es isotónica, ¿va? Pero ¿qué pasa? Le estoy metiendo líquido. Ese líquido, ¿dónde se va a quedar? Si yo se lo estoy metiendo en la vena, o sea, en circulación sanguínea,
¿Dónde se va a quedar el líquido? No va a haber movimiento, primero, ¿va a haber movimiento de agua por colocarle a un paciente una solución isotónica venosa? No. No, porque es No. pues, la misma, ¿no? Entonces no se va a mover el agua. Pero el agua se va a quedar donde la metí, en el compartimento extracelular. Lo que aumenta, si se dan cuenta aquí, es el líquido extracelular. Lo que hago es expander el líquido extracelular. Por eso se llaman expansores de volumen. Aumentan el volumen extracelular. O sea, hace el plasma. Incremento la cantidad de plasma en un paciente. Eso es lo que hago al colocar una solución isotónica, ¿va? Ahora, si yo le coloco al paciente una solución hipotónica, o sea, por ejemplo, toman una solución, agarran y se la ponen al paciente y no se dieron cuenta que decía agua destilada, y puede pasar, y le colocan agua destilada al paciente, ¿qué va a ocurrir? Le estoy colocando una solución que tiene muchas menos sales de lo que tiene normalmente. Entonces, es como, me gusta darle este ejemplo a sus compañeros más grandes, pero a ustedes también se los voy a dar, es, si ustedes tienen, porque ustedes seguramente son muy jóvenes y bellos y no toman ni nada de alcohol, entonces, digamos que tienen su cuba, y su cuba, los iones es el ron, digamos una paloma o un charro negro para que tenga tequila. Entonces, el tequila son los iones y el refresco es el agua, ¿va? Ustedes tienen su cuba bien felizmente y llegan y se la están tomando, van a la mitad de la cuba y llega su vecinito maldoso y la rellena con puro refresco. ¿Qué pasó con la concentración de tequila en su paloma? Disminuyó. Disminuyó, perfecto. Entonces, eso es exactamente lo mismo, ¿va? Si yo le agrego al paciente una solución hipotónica, o sea que es puro refresco, la concentración de sales disminuye. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué ocurre? Que baja la tonicidad. Esas flechitas hacia abajo significa que la concentración de sales en el paciente disminuyó. Estoy bajando la tonicidad, ¿va? Pero esta es una solución hipotónica. Ese líquido que queda, ¿dónde se va a quedar si es hipotónica? ¿En el compartimiento intracelular o extracelular? Intracelular. La mayoría va a quedar en el compartimento intracelular, perfecto. Pero ¿qué pasa cuando esta célula se revienta? ¿A dónde se queda el agua ahora? En el extracelular. En el extracelular. Si ustedes le meten a un paciente estas soluciones hipotónicas, lo que va a pasar es que la concentración de sales en circulación disminuye, pero los dos líquidos aumentan, tanto el intra como el extra. El intra porque se le mete el agua a las células cuando se hinchan gordas, 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 y también el extracelular aumenta porque ahora también se revientan las células y el líquido se queda ahí. Los dos líquidos aumentan. Ahora, si yo en el mismo ejemplo de la cuba, le están tomando su cuba bien feliz, van a la mitad, le echaron un caballito de tequila y el resto de refresco de toronja, y llega el maldoso de su amigo, y cuando llevan a la mitad y se voltean, les echa un chorro de tequila. ¿Qué pasó con la concentración de tequila en su cuba? Bueno, en su paloma. Aumenta. Aumentó, perfecto. Entonces, si yo le pongo una solución hipertónica, o sea, que tiene más concentración de sales, al paciente, la concentración de sales aumenta, ¿va? Y ahora, si yo estoy colocando una solución hipertónica, ¿dónde se queda esa agua? ¿En el compartimento intra o extra? Extra. Extra, porque de hecho la célula se chupa. Entonces, el líquido que va a aumentar es el extracelular y el intracelular va a disminuir. Ahora, ¿por qué quiero que entiendan esto? En realidad, cuando vean nefro, se van a dar cuenta que es mucho más complejo, porque hay sistemas de compensación. Doctor Pero, Ponciano, lo interrumpo un segundo. claro que sí. Nos están hablando de Chetumal, pero ahorita hablo con usted de una leucemia que tiene problemas. Con el inmunofenotipo. Ajá. Ok, sí, ahorita, al finalizar, ¿va? Entonces, Perdón ustedes, estaba resolviendo eso. ok, entonces, ¿por qué es importante? O sea, normalmente un paciente que está perdiendo, por ejemplo, volumen, van a ponerle una solución isotónica, ¿va? ¿Qué pasó, Ana Gabriela? Bueno, es que nos había dicho que en el caso de es la hipotónica, ¿no? Donde se tiene la célula de Agua y se rompe, así es. Ajá. Entonces ahí se rompe y es la muerte celular. Pero en el otro caso, en el caso de cuando está hipertónica, ya no hay riesgo de muerte celular o Sí, sí hay riesgo de muerte celular, es más. Te voy a poner un ejemplo. Un diabético. Un diabético que llega a tu sala de espera y tiene 1000 de glucosa en sangre. Así de...
le picas con el glucómetro y el glucómetro dice high. Y ese high no es de que sea alto, sino es la muerte que lo está saludando. Entonces, en ese caso en particular, es tan alta la concentración de glucosa en sangre que le jala el agua a las células y lo empieza a deshidratar de una manera muy importante. El problema no es esa. Hay un estado que se llama coma hiperosmolar no cetósico. Es tan alta la osmolaridad intravascular que le jale el agua a las neuronas y las deshidrata. Entonces el paciente cae en coma. Ahí lo que tienes que hacer es iniciar la rehidratación, ni siquiera con solución fisiológica, sino con Harman. De todas las soluciones que tienes para hidratar, la más fisiológica que la fisiológica es la Harman. También está la Ringer lactato, pero no es tan común encontrar Ringer lactato en lo comercial. Entonces, tienes que comenzar a hidratar a este paciente con Harman. Tienes que calcular una cosa que se llama déficit de agua libre. Y a partir del cálculo del déficit de agua libre es como lo tienes que rehidratar. Típicamente los pacientes con estado hiperosmolar, es decir, que tengan un estado hiperosmolar no cetóxico secundario de glucosa, van a tener una falsa hiponatremia. Es decir, en los laboratorios pareciera que sale bajo el sodio, pero en realidad no es que esté bajo, es que la misma glucosa está secuestrando el sodio. Entonces también tienes que hacer el cálculo de sodio corregido en pacientes con estados hiperosmolares. Ahora, vayamos al otro caso, un paciente con cetoacidosis diabética que también te llega con 1000 de glucosa. En la cetoacidosis diabética tienes que romper el estado cetósico, y para romper el estado cetósico tienes que utilizar insulina, pero el paciente va a llegar de cajón deshidratado. ¿Qué haces en ese caso? ¿Lo hidratas primero y le pasas la insulina después, o le pasas la insulina y luego lo hidratas? Y es un error muy Primero te común. hidrata, ¿no? Primero se ¿Mande? hidrata, ¿no? Muy bien. Primero lo hidratas. Incluso cuando lo hidratas, la glucosa de estar en 1000 baja a la mitad, como a 500 usualmente. ¿Qué pasa si le pones la insulina y luego lo hidratas? Pues se puede deshidratar más, ¿no? Bueno, más de lo que ya está. Lo que vas a provocar es que si de por sí tienes un déficit de agua muy alto, al meter la insulina, efectivamente vas a comenzar a meter agua a las células que están deshidratadas. Entonces vas a agravar más el fenómeno de deshidratación, pero ahora al revés, a nivel intravascular. Y lo puedes matar, efectivamente. ¿Vale? Luego, cuando vemos electrolitos, vamos a ver algunos fenómenos como, por ejemplo, la amilolis pontina secundaria a deficiencia de sodio o a exceso de sodio. ¿Vale? Porque los electrolitos matan, mis niños. Los electrolitos matan, aunque no crean. Pero regresando al punto. ¿Qué destruye más? El estado hipoosmolar. Pero el estado hiperosmolar también puede matar a las células por fenómenos de crenación. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Les tarda más tiempo, pero sí lo pueden hacer. Discúlpeme, doctor Ponciano, yo aquí de metiche. No, estuvo bueno. Ok, ahora vamos a ver. Diferencia entre intersticio y líquido extracelular. Va, el intersticio es el espacio físico que hay entre las células, ¿va? Ese es el intersticio. Ahora, el líquido intersticial es el líquido que rellena ese espacio que hay entre las células y es lo mismo que el líquido extracelular, ¿va? Pero el líquido extracelular es todo lo que está fuera todo el agua que está fuera de las células, ¿va? El líquido intersticial es parte de esa agua, que es el líquido que está alrededor de las células, ¿va? En general, pues es lo mismo, vamos a considerar lo mismo que es líquido intersticial que el líquido extracelular, que es todo el líquido que está fuera de las células, ¿va? En general. Ahora, vamos a... Doctor, ¿quiere explicar la importancia de la linfa? Por favor. Mira, la linfa tiene varias funciones. La primera es, deben de recordar, esto creo que ya se los había dicho y si no se los vuelvo a repetir,
el sistema linfático es un sistema de transporte de defensa y también de transporte de kilomicrones pesados, ¿vale? La grasa es trombogénica, mis niños. No crean que puede ir por la vida felizmente así sin que no la agarre algo, ¿ok? Entonces, la linfa transporta grandes cantidades de grasa sin el riesgo de que haya fenómenos trombogénicos. Ese es uno. La otra, la linfa también, no sé si les ha pasado que, por ejemplo, se queman. Si tienen una quemadita. Y cuando se quitan la costrita de la quemadita, les está llore, llore, llore. Eso es linfa, ¿vale? La linfa, literal, es un... en cardio ya vieron las diferencias de capilares, fénulas y demás. ¿De qué semestre son mis niños? Sí. A ver, préstenme su pantalla, doctor Ponce, ¿no? Porque Deja de compartir.